Patris, Filio, Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, esta perícopa del Evangelio es una parábola más de tantas que ha dicho nuestro Señor. Pues, como dice San Juan, si hubiéramos escrito todas las cosas que dijo e hizo, no alcanzarían las bibliotecas para contener todo lo que nuestro Señor ha hecho. Claro, en 3 años de vida pública lo que hizo nuestro Señor fue predicar y hacer milagros y cosas, etc. Bueno, y en sus enseñanzas utilizaba las parábolas. Las parábolas son semejanzas tomadas de la realidad para explicar a través de ellas cosas muy importantes, como por ejemplo esta de hoy. Estos 2 personajes son 2 personajes ficticios, pero está tomado de la realidad, porque habla del fariseo y habla del publicano. Los publicanos eran despreciados por el pueblo porque eran los recolectores, los recaudadores de impuestos. O sea que recaudaban eso y se lo llevaban a los romanos. Entonces eran despreciados. Los fariseos eran aquellos puros, aquellos que según la ley eran los puros del pueblo, pues, los puros de Israel. Entonces, sin embargo, nuestro Señor les manifestó muchísimas veces que no eran lo que ellos creían que eran. De hecho, en la parábola de hoy dice que el publicano volvió justificado a su casa. El otro no. ¿Por qué? Porque se jactaba de sus buenas obras, que eran buenas. Estos 2 hombres eran religiosos, estaban orando en el templo, pero el publicano, el fariseo, se jactaba de sus obras y las atribuía a sí mismo. Entonces, en cambio, el publicano no. El publicano también estaba en el templo y oraba pidiéndole perdón a Dios de sus pecados. Ten misericordia de mí. Entonces, ese volvió justificado a su casa, el otro no. Y esto lo vemos en la historia, pues. De hecho, el publicano, por ejemplo, San Mateo, era publicano. Uno de los apóstoles, el escritor del primer evangelio, era publicano. Nuestro Señor, cuando en el acto mismo que él estaba recaudando impuestos, pasó por ahí y dijo: ven y sígueme. Y San Mateo dejó todo y lo siguió. Y lo albergó en su casa, etcétera, ese día. Bueno, y también conoció a los fariseos. Muchos fariseos lo invitaron a almorzar o a cenar en su casa, pero siempre para tentarle, siempre para buscarle a ver qué hacía para finalmente condenarlo a muerte, pues. Entonces, y eso hicieron. El fariseísmo, los saduceos y el sacerdocio de Israel crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Mientras que no todo, ¿no? Estoy hablando de manera general, porque hubo algunos fariseos que se habían convertido. Gamaliel, que fue el que lo instruyó a San Pablo, San José de Arimatea, el Nicodemus, etcétera, eran fariseos que se convirtieron, ¿no? Es decir, y así como muchos publicanos, no. Sin embargo, el texto de hoy manifiesta claramente la hipocresía del fariseísmo, la hipocresía. Porque ¿qué es la hipocresía? Lo hemos dicho muchas veces, pues la hipocresía es el gusano de la verdad. Entonces, basándonos en este modelo que pone acá nuestro Señor, uno se pregunta, pero a ver, siendo Dios, un Dios tan omnipotente y providente y tan bueno, ¿cómo es posible que haya creado hombres, digamos así, que puedan pecar? ¿Por qué no hizo en su infinita sabiduría un mundo en el que todo estuviera bien, en el que no hubiera pecado, no hubiera maldad, no hubiera nada de eso? Entonces, la conclusión hay que tenerla bien, el dato hay que tenerlo bien presente, pues
toda criatura, todo ser creado es finito. Y en sí mismo, en esa finitud, lleva preñada unas ciertas condiciones de limitación. Entonces, lo que es finito es limitado. La naturaleza nunca puede ser omnipotente, pues. Entonces, en esa propia limitación es donde puede venir el mal. Entonces, bueno, que puede haber mal, digamos, natural, mal de la criatura, pues uno puede nacer ciego, uno puede nacer paralítico, sin piernas, etcétera, etcétera, y puede haber cosas, terremotos, cataclismos, etcétera, etcétera. Es decir, hay cosas que para algunos es malo, para otros no, pero para algunos es malo. Bueno, Dios no puede haber creado una cosa así, no. Eso es absolutamente imposible. Es utópico pensar en la creación de un mundo donde todo fuera así, no. Porque lo peor de esto no es el daño, el mal físico, el mal material. Lo peor de todo es el mal moral, que es justamente el que produce una persona humana. ¿Por qué? Porque la persona humana es libre. Dios nos ha creado a nosotros en libertad, nos ha dado esta gracia inmensa de elegir libre y voluntariamente el fin. El fin por el cual nos ha creado es el mismo. Dios ha querido crear personas para comunicarse personalmente, porque en Dios hay personas, hay tres divinas personas. Ha querido comunicar toda su felicidad, toda su grandeza, todo su poder a las criaturas. Entonces, pero los seres más perfectos que Dios ha creado son los ángeles y los hombres. Entonces, les ha dado esta perfección, quería comunicarse de persona a persona con seres fuera de su seno trinitario, para comunicarles su bondad. Muy bien, entonces, Dios no ha creado un mundo de robots. Dios ha creado un mundo de seres inteligentes que libremente eligen el fin, pues, libremente y voluntariamente eligen el fin. Hay algunos que, y ahí está el mal moral, que eligen mal, es decir, aquello que se opone a la ley de Dios. Aquello que se opone, entonces nunca pueden llegar al fin que Dios quiso. Es lo mismo que un carpintero que para hacer un mueble tiene que medir y hacer una línea para serruchar. Es una regla que tiene que seguir. Sin embargo, él se abstiene de la regla y corta como quiere. Le va a salir mal el mueble, pues. Aquí la regla son los mandamientos. La regla moral por la cual nosotros podemos obtener el fin son los mandamientos de Dios. Es sencillo y están grabados en nuestro corazón. Y además también están puestos explícitamente. Los 10 mandamientos lo conocemos, están escritos. Pero eso está grabado en nuestro corazón. Entonces, naturalmente nosotros somos buenos, pero podemos hacer mal. Y ese mal es el que Dios no puede evitar. Permite que ese mal exista. ¿Por qué? Porque en el cúmulo de sus perfecciones, lo más grande que hay es la perfección de la misericordia. Dios puede tener misericordia. Dios quiere hacer misericordia con su criatura. Entonces permite que sucedan ciertas cosas para poder tener misericordia, porque únicamente hay misericordia donde hay miseria. Si no hubiera miseria, no habría misericordia. Esto lo notamos perfectamente lo que sucedió con Adán. Dios no lo dejó librado, Balazar, bueno, ya basta, se acabó. Dios no está esperando desde su castillo de cristal, digamos así, hablando de esa manera, porque mucha gente piensa, pero Dios está allá arriba, ni se entera de lo que sucede.
Dios no está esperando desde allá, mirando a ver el que te casé, ahora las vas a pagar. No, no es así, no es así. Dios no manda a nadie al infierno. Al infierno se van solo los que quieren, porque quieren eso, no otra cosa. Por eso que es importantísimo el tema de la libertad humana. El hombre es libre, tiene esta dignidad, pero es libre para elegir bien. Si elige mal, puede llegar incluso a la condenación eterna, pues. Es decir, no darle lugar a la misericordia de Dios. Entonces, esto es muy importante, Hoy, en este Evangelio que acabamos de leer, Dios manifiesta su misericordia con el publicano. Os aseguro, porque ¿qué le dice? Ten piedad de mí que soy un pecador. Ten piedad de mí. Reconoce su culpa, reconoce que ha ofendido a Dios. Entonces, Dios tiene misericordia. Pues. Estaban una vez tratando de apedrear a María Magdalena, que la habían encontrado en flagrante adulterio, pues, y ya la querían apedrear. Entonces se acercó a nuestro Señor y empezó a escribir en el suelo. Entonces los comentadores, los santos padres, dicen que escribía los pecados de aquellos que tenían las piedras. Entonces nuestro Señor se levanta y dice, bueno, el que esté sin pecado que le tire la primera piedra. Y empezaron a irse desde los más viejos. Entonces quedaron, dice San Agustín, muy en una expresión casi poética de San Agustín, dice, quedaron enfrentados la misericordia y la miseria. La misericordia en persona, nuestro Señor, y la miseria en Santa María Magdalena. Vete y no peques más. ¿Quién te ha condenado? Nadie, Señor, yo tampoco. Vete y no peques más. Bueno, muy bien. Entonces, Dios puede remediar el mal, sí, de hecho que lo ha hecho. De una manera muy clara y esplendente en la encarnación redentora. Nuestro Señor Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se ha encarnado, que ha tomado la naturaleza humana tal como quedó con el pecado, pues, sin poseerlo, digamos así. Se tomó la naturaleza humana para vencer el pecado, y de hecho que lo venció. Por supuesto, pero no se ahorró los sufrimientos, no se ahorró el dolor, no se ahorró la cruz, no se ahorró los latigazos, etcétera, 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 así lo que meditamos cuando meditamos la pasión. No se ahorró nada de eso, al contrario, y cargó sobre sí mismo los pecados de todos los hombres, así que el dolor habrá sido terrible, Nosotros nos angustiamos, nos frustramos, etcétera, etcétera, cuando nunca 2 por 2 no es 4. Muchas veces sucede eso, Entonces nos angustiamos, nos frustramos, etcétera, etcétera. Pero es una frustración inútil, porque el peor mal que podemos hacer no es el material. El peor mal que podemos tener es justamente ofender el corazón de Jesucristo. Pues. Es decir, y además de eso, teniendo la desgracia, es no creer en la misericordia de Dios, como Judas, que se desesperó, se arrepintió y se desesperó, pero no confió. Entonces, la importancia de esto es esa. Es decir, entonces, ¿Dios castiga? No. Dios castiga, pero si fuera un Dios tan bueno, ¿por qué castiga a la gente y las manda al infierno, etcétera? Dios no castiga. Justamente como el ser creado es finito y tiene esas condiciones limitadas, puede pecar, porque no conoce todo. El ángel, sí, el conocimiento del ángel es intuitivo. En el mismo acto conoce el acto y las consecuencias. El hombre no. Por eso nosotros muchas veces nos confundimos, nos engañamos creyendo como bien lo que es mal. Y ahí podemos llegar a ofender a Dios. Es decir, por tomar un bien pasajero podemos llegar a ofender a Dios. Pero eso es redimible. El ángel no es redimible.
siempre que está el bien, siempre que donde está el bien está el mal, porque el mal no tiene cuerpo, no tiene ser en sí mismo, no es una sustancia en sí mismo, sino que es un parásito del bien. Entonces el diablo es un parásito de las almas en gracia, es un parásito que quiere condenarnos. Pues. Entonces, no puede estar sino donde está el bien. No está, donde está el mal no tiene ningún problema, pues ya de él. El diablo está tentando, queriendo condenar a las almas donde está el bien. Donde hay almas que están en gracia y que están luchando por mantenerse firmes y fieles, ahí está el parásito. Ahí está el parásito. Muy bien. Entonces, Dios no quiere, Dios no castiga. El mismo hecho de no querer obedecer a Dios, de no querer cumplir su voluntad, que en definitiva la voluntad de Dios consiste en nuestra propia felicidad, pues. Entonces, no querer eso y oponerse a Dios, ese es el castigo. Ese es el castigo. Y una vez que el alma reconoce esta culpa, quiere ella misma, este mal que tiene, quiere al darse cuenta, al convertirse, al entrar sobre sí mismo como el hijo pródigo, al entrar sobre sí mismo y querer volver, quiere hacer penitencia. Ese arrepentimiento la lleva a hacer penitencia, quiere hacer penitencia, pues. ¿Por qué? Porque quiere reparar el daño que ha provocado. Entonces, ese deseo de penitencia hacia los santos. Hay que ver la vida de los santos y está plagada, aquellos que han abrazado la penitencia para reparar el mal causado, pues. Entonces, hoy lo que le vamos a pedir entonces en la misa es la gracia justamente de volver justificados a nuestra casa. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra casa? Es la Jerusalén celestial. Nuestra casa es el cielo, pues. Nosotros vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que nos dé la gracia de nunca ofenderlo, pues. Y se lo vamos a pedir mediante la intercesión de la Inmaculada para nosotros, Nuestra Señora de Luján, que nunca ha ofendido el corazón de Jesucristo, pues. Así sea. Padre, Hijo, Santo.